Te invito a que vayas abriendo o encendiendo tu Biblia en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Vamos a estar introduciendo por unos minutos el tema de hoy. Es un pasaje conocido, pero que he pedido al Señor que nos ayude a ver quizá otras cosas que no están tan claramente expresadas en el pasaje, pero que sí pueden salir de lo que el pasaje revela. Yo he titulado el mensaje de esta mañana El misterio de la voluntad de Dios. Quizás su boletín simplemente dice la voluntad de Dios, pero pensándolo mejor, yo creo que un título más completo o que mejor expresa el contenido es el misterio de la voluntad de Dios. Yo no creo que para ninguno de nosotros es un secreto que la voluntad de Dios frecuentemente es misteriosa y enigmática. Y lo es así, no porque Dios no quiera revelarnos cómo Él piensa o cómo Él siente, no porque Dios no quiera revelarnos lo que Él quiere de nosotros. Más bien su voluntad es inescrutable porque su sabiduría es infinita. Y como su sabiduría es infinita, Él frecuentemente, por no decir siempre, pero quizás es siempre, Él lleva a cabo sus propósitos de una manera que dista mucho de la forma como tú y yo llevaríamos a cabo los mismos propósitos o propósitos parecidos. De hecho, el Señor ha revelado con claridad que Él ha dicho a través de Isaías, mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Y no es porque Dios quiere andar en oposición a nosotros, es que nuestra sabiduría es tan limitada, nuestra sabiduría es tan finita, es tan caída incluso, que Él no pudiera trabajar de la misma manera. Imagínate esto por un momento. Dios planifica todo lo que ha de acontecer conforme a un plan eterno. Ahora, simplemente detente ahí por un momento y piensa, ¿cómo puedo yo comenzar incluso a entender un plan que no solamente comenzó en la eternidad pasada, sino que para desarrollarlo toma en cuenta toda la eternidad? Un plan que involucra billones de personas, que involucra billones de obstáculos, millones o billones de propósitos, múltiples generaciones, cientos de naciones. Un mundo de la luz que avanza y un mundo de tinieblas que se opone, para no continuar la lista prácticamente interminable de todo lo que la voluntad de Dios implica y cómo la hace interactuar para que al final de los tiempos todo eso que yo acabo de decir coincida en el cumplimiento de su propósito. ¿Cómo puede una mente humana comprender algo tan complejo como lo que yo acabo de describir? Ahora, no hay dudas de que hay una parte de la voluntad de Dios que está revelada, está en su Biblia, en la Biblia que nosotros tenemos, en múltiples versiones e idiomas. Pero hay una parte de la voluntad de Dios, probablemente la mayor parte, quítale el probablemente, la mayor parte de la voluntad de Dios que está escondida a nuestro entendimiento. De hecho, Dios mismo revela tal cosa en Deuteronomio 29:29. Él dice lo siguiente, que las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, aquellas cosas que Dios entiende, yo necesito obedecer, están reveladas, porque yo no podría conocerla de otra forma. Pero hay múltiples otras cosas que nosotros llamamos misterio, los misterios de Dios, que Dios no ha revelado, porque incluso si lo hiciera, nosotros ni siquiera pudiéramos
entenderlo. Y ese solo versículo me ayuda a entender que hay cosas reveladas de la voluntad de Dios y cosas no reveladas de la voluntad de Dios. Ahora, escúchame, nuestro problema no radica, como nosotros frecuentemente pensamos, en la voluntad de Dios que no conocemos. Nosotros frecuentemente nos rascamos la cabeza y decimos, solamente si yo supiera cuál fuera la voluntad de Dios. Ese no es tu problema y el mío. El problema tuyo y el mío es que conociendo la voluntad de Dios revelada, no la obedecemos. De manera que si Dios nos revelara más voluntad, no hubiera más obediencia. Hubiera la misma rebelión. La voluntad de Dios pudiera ser definida como aquel atributo de nuestro Dios por medio del cual Él, escucha, aprueba y determina cada evento que ha de acontecer. Es un atributo que Él tiene, por medio del cual Él orquesta, determina e incluso aprueba cada evento que ha de acontecer. Ahora, la aprobación de Dios no implica la santificación de Dios. Dios no santificó la caída de Adán y Eva, pero Él la aprobó. Y yo no voy a entrar en los detalles de la voluntad de Dios, que ha sido llamada decretal, aquello que Él decreta, y la voluntad de Dios permisiva. Tú necesitabas estar o necesitas todavía estar en este curso que el pastor Héctor está dando los miércoles para entrar en algunos de esos detalles. Ese no es el centro de mi mensaje en el día de hoy. John MacArthur, en su libro de Teología Sistemática o de Doctrina Bíblica, dice que la voluntad de Dios es la determinación perfecta y soberana por medio de la cual Él ordena todas las cosas que tienen que ver consigo mismo y con su creación. Es una voluntad soberana, pero es una voluntad perfecta, por medio de la cual Dios ordena todo lo que tiene que ver con Él y todo lo que tiene que ver con su creación misma. Déjame decir eso de una forma quizás mucho más práctica, si a alguien le sonó esto un tanto teológico, aunque yo creo que lo hice bastante sencillo. Todos los eventos en medio de los cuales tú te encuentras hoy, todos los eventos en medio de los cuales tú te has encontrado a lo largo de tu vida, por los cuales tú has atravesado, han formado parte de la voluntad de Dios, ya sea por decreto o de forma permisiva. Pastor, ¿usted está seguro de eso? Porque hay cosas en las que yo me he encontrado en el pasado que yo no puedo pensar que es parte de la voluntad de Dios. Todos los eventos por los que tú has atravesado, estás atravesando o atravesarás, forman parte de la voluntad de Dios, ya sea de esa voluntad decretada o de esa voluntad permisiva, como le llamamos. Es una sola voluntad, es simplemente una forma distinta de analizarlo. Y en ambos casos, la razón ha sido la misma. Escucha bien, ya sea que Dios decrete o que Dios permita, la razón por la que Él hace eso es la misma. Dios orquesta lo que orquesta, decreta lo que decreta, o permite lo que permite, porque Él entiende que al hacerlo de esa forma es la mejor manera de Él obtener los propósitos detrás de los cuales Él ha estado todo el tiempo. Y eso incluyó la caída de Adán y Eva. Si hubiese habido un mejor plan que permitir la caída de Adán y Eva, ese plan estuviese en efecto, estuviese caminando. Por eso la voluntad de Dios es un misterio, es inescrutable. Escucha a Pablo en Romanos 11, 33 al 35. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha podido entrar ahí dentro y descifrar lo que Él piensa, cómo actúa? ¿Cómo pensar que la permisividad de la caída de Adán y Eva constituiría la mejor manera de Dios llegar donde Él quería llegar? ¿O quién llegó a ser su consejero?
¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nada ha ocurrido desde el principio de la creación hasta el día de hoy sin que Dios lo haya permitido, y eso incluye 2 pajarillos que hoy se caen al piso desde una rama y mueren. Y la permisividad de Dios tiene que ver con alcanzar los propósitos que al final del camino, un propósito que al final del camino sea perfecto. De manera que los hijos de Dios no debemos temer a la voluntad de Dios. No debiéramos jugar a la voluntad de Dios. No debiéramos trivializar la voluntad de Dios, pero tampoco debiéramos rebelarnos en contra de la voluntad de Dios. Y quizás usted se esté preguntando, ¿y cuándo es que vamos a llegar al texto de hoy? Cuando comencemos el mensaje. Yo no he comenzado todavía. Pero todo esto de alguna manera va a salir a relucir en el mensaje que tenemos por delante. Yo quiero recordarnos que nuestra rebelión, nuestra ingratitud, nuestras insatisfacciones, nuestras quejas no van a cambiar la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios. Déjame decir eso otra vez, porque ahí hay un contraste enorme. Mi rebelión, mi ingratitud, mi insatisfacción, mi queja no van a cambiar la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios para conmigo. Yo necesito reconocer todo esto porque eso me va a ayudar a entender, o por lo menos me va a ayudar a vivir en medio de la voluntad de Dios. De lo contrario, vamos a vivir como frecuentemente vivimos, insatisfechos, frustrados, airados y en continua rebelión. Y peor aún, viviremos cosechando las consecuencias fruto de esa ingratitud. El texto de hoy, en su segunda parte, revela con cierta claridad lo difícil que se hace a veces discernir la voluntad de Dios. Yo te voy a adelantar algo. Tú te vas a encontrar a un apóstol que recibe una revelación de Dios, apóstol Pablo, la entiende de una manera, y te va a encontrar con un profeta y 4 profetisas y un grupo de discípulos que por el Espíritu reciben una revelación de Dios y la entienden de otra manera. Y ahora, porque el texto habla de que todos ellos hablaron por medio del Espíritu. De tal forma que si alguien te dice que encontrar la voluntad de Dios es fácil, refiérelo a este pasaje. Y con eso yo quiero que nosotros veamos en el capítulo 21 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 16. Después de separarnos de ellos, volveremos a esta frase un momento, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar su cargamento allí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí, esto en Tiro, 7 días. Y ellos, escucha, le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén, que era precisamente para donde Pablo iba. Y pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminado el viaje, desde Tiro llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas, quiere decir vírgenes, que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo,
Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros, ese es Lucas hablando, cuando Lucas dice nosotros, él es que está narrando, al escuchar esto, tanto nosotros, Lucas, como los que vivían allí, ahí están las doncellas, las 4 profetisas, le rogamos que no subiera a Jerusalén, que era para donde Pablo iba. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Manasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Ahí tú tienes lo que yo acabo de explicar, el misterio de la voluntad de Dios. La semana pasada nosotros vimos una conversación, o completamos una conversación que Pablo tuvo con los ancianos de la iglesia de Éfeso. No voy a entrar en los detalles ahí tampoco, porque nos tomó 2 mensajes poder cubrir esa conversación. Pero cuando el texto de hoy comienza diciendo, después de separarnos de ellos, está hablando de los ancianos de la iglesia de Éfeso, con sus familias en la playa, arrodillados, donde lloraron. El texto dice, después de separarnos, en el original la frase es mucho más enfática, es como después de arrancarnos. Es como si ellos sabían que no iban a volver a ver a Pablo más, amaban mucho a Pablo, Pablo los amaba a ellos y casi como que hubo que despegarlos para ellos finalmente subir a la barca. Eso es lo que está tratando Lucas de comunicarnos. Y eso fue lo último que nosotros vimos la semana pasada. Imagínate por un momento, porque cuando tú lees historia, tú necesitas como tratar de ponerte en las sandalias o en los zapatos de aquellos, ¿verdad?, que fueron los actores, porque de esa manera tú pudieras quizás enriquecer tu entendimiento. Imagínate por un momento personas que tú amas entrañablemente. No es simplemente que le amas, es que le amas entrañablemente. Y que tú sabes que este encuentro y esta despedida es final. Que de este lado de la gloria tú jamás vas a volver a ver a esa persona. Imagínate que lo abrazas para despedirte y tú sabes que este es el último abrazo y esta es la última vez que tú vas a ver su rostro. Imagínate lo difícil emotivamente que sería ese momento para tú despegarte de esa persona. Y es quizás eso lo que Lucas nos está tratando de comunicar. Esta gente se amaba. Luego ellos suben a la barca y comienza a describirnos una serie de cosas acerca del viaje que en realidad, si te soy honesto, no es mi interés, pero fue el interés del Espíritu al inspirar la palabra, pero no es mi interés del mensaje, no es que yo no crea que tenga importancia. Y el texto nos dice que ellos primero fueron y se pararon en un lugar, un poblado llamado Cos, y que al día siguiente se fueron a Rodas, y que de ahí se fueron a Pátara. Y ahí cambiaron de embarcación. Ahí cambiaron de embarcación porque encontraron una embarcación que iría a Fenicia y aparentemente quizás esa embarcación la llevaría más rápido hasta Jerusalén. La embarcación luego se detiene, le pasa por el lado a Chipre, la isla de Chipre, y luego entonces se dirigen a Siria y desembarcan en Tiro porque había un cargamento que había que dejar allí, en Tiro. Pablo y sus compañeros se quedan en Tiro por 7 días. Ahí en Tiro, Pablo recibe de parte de los discípulos la primera advertencia en esta parte de su viaje. Recuerden que este es el tercer viaje misionero y ya él va de regreso a Jerusalén. Él recibe la primera advertencia de que no suba a Jerusalén, pero lo interesante es que el versículo 4 dice que los discípulos le dijeron a Pablo por medio del Espíritu, con E mayúscula, no vaya a Jerusalén.
Parecería como que si Pablo sigue para Jerusalén, él está en desobediencia del Espíritu. Eso es lo primero que él escucha y lo escucha en Tiro. Sin embargo, Pablo había entendido por el Espíritu que él debía ir a Jerusalén. Eso es complicado ahora. Porque parecería como que el Espíritu le está diciendo una cosa a una persona y otra cosa a otra persona. Y a veces nosotros como creyentes nos encontramos ahí. Mira, yo creo que el Señor te dice y el otro dice, no, yo creo que el Señor me dice y ahora no sabemos cuál es el Señor que está hablando. Ellos se despiden, dice el texto, junto con sus hijos, sus mujeres, se arrodillaron, hicieron lo mismo que los ancianos de Éfeso. Se arrodillaron, lloraron en la playa y Pablo se fue. Es bueno puntualizar que tanto los ancianos de Éfeso en la playa se arrodillaron y oraron, como esta gente, estos discípulos en Tiro también se arrodillaron y oraron. Y menciono eso simplemente porque cuando tú lees el libro de los Hechos queda tan claro que la oración para ellos era como tan natural como respirar. A nosotros se nos dificulta muchas veces orar y sin embargo tú te quedas con la impresión de que para esta iglesia primitiva orar era tan natural como respirar lo es para nosotros. Y realmente nosotros tenemos un mandato en la palabra donde dice orad sin cesar y obviamente sabemos que no nos está llamando simplemente a vivir orando, pero sí se nos está diciendo que debiéramos vivir bañando todo lo que hacemos o pensamos hacer en oración. Y la realidad, hermanos, es que nosotros vivimos en un mundo tan convulsionado. Tu vida y la mía pasan por días, semanas, meses de tribulación, de agitación, de confusión, de desenfoque, de no claridad, de falta de dirección. ¿O no te ha pasado eso? ¿No te ha pasado eso? Como para 3 o 4 le ha pasado, el resto mintieron. Pero esa es razón suficiente para vivir orando sin cesar. Pablo está en Tiro, es despedido en la playa con oración por estos hermanos que le dicen, Pablo, por el Espíritu te decimos, no vaya para Jerusalén. Pablo se embarca y entonces llega a Tolemaida. Y allí pasaron un día solamente y al día siguiente arribaron a Cesarea. Cesarea era el puerto marítimo de Jerusalén. Jerusalén no tenía puerto, no estaba cerca, no estaba tan lejos, como 60 millas, 100 kilómetros más o menos de distancia. De manera que cuando Pablo llega con sus acompañantes, y Lucas estaba ahí, a Cesarea, prácticamente ya estaban en Jerusalén. Tenían que caminar ahora unos 100 kilómetros, o quizá ir a caballo. 3 días a pie, un par de días a caballo, de una de esas dos maneras ellos tenían que llegar. Pero en Cesarea se produce un evento interesante y es que él se encuentra en Cesarea y quien lo hospeda es Felipe. O sea, hay algo que sale también a relucir de una manera clara en la historia de la iglesia primitiva, es su hospitalidad. Y durante los anuncios Jairo nos hablaba, nos invitaba a ser hospitalarios con aquellos que vienen por su causa. Tú ves ese sentido de hospitalidad en el versículo 4, en el versículo 8, en el versículo 16. Había siempre una disponibilidad de recibir, no solamente a Pablo, pero de recibirlo a él y a sus compañeros. En este caso, Felipe, el evangelista que tiene 4 hijas, o sea que él no tenía mucho espacio, pienso yo, dada las características de las casas de aquella época, para estar hospedando a Pablo y un equipo, ¿verdad?, que venía con él, pero él lo hospeda y se quedan ahí en la casa de Felipe y resulta que Felipe tenía 4 doncellas o 4 vírgenes que profetizaban. Felipe es Felipe el evangelista. Felipe el evangelista no es Felipe el apóstol que estuvo con Cristo. Es uno de esos 7 hombres en Hechos 6, cuando los apóstoles se ocuparon y tenían muchas cosas que hacer y ellos dijeron, bueno, elijan entre ustedes 7 hombres llenos del Espíritu y de sabiduría que nos ayuden a arreglar las mesas, a atender las mesas. Bueno, uno de esos 7 era Felipe.
que luego gana el apodo del evangelista, porque ese era su don. Felipe es quien lleva el evangelio a Samaria, y Pedro y Juan fueron a Samaria para ver qué es lo que está pasando, después que Felipe llegó allá y comenzó a predicar el evangelio. Y Felipe es quien lleva incluso el evangelio a Cesarea, donde él vive ahora. Y eso pasó como hace 20 años atrás. Eso te da una idea de todo el terreno, todo el tiempo que hemos recorrido, porque ahora estamos como 20 años después de que Felipe hubiese llevado el evangelio a Cesarea. Él está ahí viviendo, y ahí es donde Pablo llega en esta ocasión. Nosotros ni siquiera sabemos si Pablo y Felipe se conocían. Quizás se conocían de referencia, quizás se habían juntado en algún lugar, pero el texto bíblico no nos dice. Y Pablo está ahí ahora en la casa de Felipe, siendo hospedado por él. Felipe lo recibe en su casa, y ahora resulta que mientras Pablo estaba ahí, baja un profeta de Judea de nombre Agabo. Pablo y Agabo sí se conocían, ustedes quizás se le olvidó, pero en Hechos 11, Pablo y Agabo trabajaron en recoger una ofrenda para ayudar a los hermanos en necesidad en Judea. De manera que Pablo sabía exactamente quién Agabo era, y Agabo llega. Agabo llega a la casa de Felipe. Y Agabo toma un cinto que Pablo tiene. Era frecuentemente en esa época tener un cinto como largo, donde muchas veces la gente llevaba dinero escondido. Toma ese cinto y él se ata las manos y los pies y dice, así le van a hacer a Pablo si va a Jerusalén o cuando llegue a Jerusalén. En la antigüedad no era infrecuente que los profetas de Dios actuaran la profecía. Tú encuentras en Primera de Reyes 11:30 al profeta Ahías o Ahías con H, donde él se cambia de ropa y él rompe su ropa en 12 pedazos para ilustrar a la vez que profetiza cómo el reino de Israel iba a ser dividido en dos. 12 pedazos son las 12 tribus, a la muerte de Salomón. De manera que esto que Agabo hace es simplemente algo similar. Él está actuando su profecía. El versículo 12 que yo leí dice que cuando los que estaban presentes, Felipe el evangelista, las 4 hijas de Felipe que profetizaban, Lucas que usa el pronombre nosotros, y los otros discípulos escucharon a Agabo hablar, le rogaban a Pablo que no fuera a Jerusalén. Se lo dijeron los discípulos de Tiro, versículo 4. Se lo dicen ahora este grupo de discípulos como que tiene un poquito más hasta de peso por quienes ellos son, en el versículo 12. Y sin embargo Pablo, y escucha otra vez, Agabo dice, así dice el Espíritu Santo. Los discípulos de Tiro dicen que hablaron por medio del Espíritu, y Pablo dice por medio del Espíritu que él va para Jerusalén. ¿Tú crees que es fácil siempre encontrar la voluntad de Dios? Descíframe ese enigma. Pablo había dicho en el capítulo anterior, capítulo 20, versículos 22 y 23, que en cada ciudad el Espíritu Santo le daba testimonio de que en Jerusalén le esperaban cadenas y aflicciones, pero que siguieron. Y ahora él tiene hermanos que le están diciendo, Pablo, no vaya. Pero Pablo está convencido por el Espíritu que él tiene que ir. Tienes un apóstol en una posición, tiene un profeta, profetizas, y Lucas que no fue un apóstol, pero tiene peso. Él escribió el Evangelio de Lucas, él escribió y lo escribió de manera infalible, y él escribió el libro de los Hechos y lo escribió de manera infalible, y ellos le están diciendo, Pablo, no vayas. Si hay algo que queda claro es que nuestro Dios es un Dios revelador, porque Dios ha revelado qué va a pasar en Jerusalén y lo ha revelado a Pablo, se lo ha revelado a los discípulos de Tiro y se lo ha revelado aquí vía Agabo, y lo hizo por medio del Espíritu. Ahora Agabo, la revelación de Agabo y la revelación de Pablo, cuando la analizas bien, no difieren.
El problema no estuvo en que Pablo recibió una revelación y Agabo recibió una revelación completamente opuesta. No, Pablo recibió la revelación de que en Jerusalén le esperaban cadenas y aflicciones. Y Agabo dice, se ata las manos, se ata los pies y le dice, Pablo, en Jerusalén, esto es lo que te van a hacer cuando tú llegas. La dificultad no estaba en la revelación, la dificultad estaba en la conclusión a la que cada cual llega con la revelación. El grupo de Agabo dice no vaya, el grupo de Tiro dice no vaya y Pablo dice sí voy. Esa es la conclusión, pero sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora, Pablo no tenía dificultad en escuchar la revelación que ya él conocía, porque Pablo tiene una mente sumisa y esa mente sumisa sabe someterse a la voluntad de Dios y no anda en búsqueda del camino de menor resistencia. Esa es nuestra inclinación natural. Cuando nosotros comenzamos a encontrar resistencia, somos como los ríos que, ¿verdad?, que se desvían. Toman como, aquí hay una roca o algo, en vez de empujarla, ellos toman otro curso y se dirigen en otra dirección. Nosotros tendemos a hacer lo mismo. Cuando encontramos ciertas dificultades, concluimos de una forma relativamente rápida, esta no puede ser la voluntad de Dios, y cambiamos de curso. Imagínate a Cristo, camino a Jerusalén, camino a la cruz. La mente sumisa, como la de Cristo, como la de Pablo, somete sus deseos y toda su humanidad a los propósitos de Dios, conociendo que solo en los propósitos de Dios está la posibilidad de vivir con gozo, propósito y significado. La mente sumisa somete toda su humanidad a los propósitos de Dios porque entiende que solamente en el propósito de Dios puede encontrar gozo, satisfacción, significado. Ahora, en nuestra humanidad hay algunas cosas que pueden hacer que nosotros lleguemos a conclusiones erradas, aun si tenemos una revelación clara, como es este caso. Por ejemplo, los discípulos estaban tristes. En su tristeza, ellos no querían que Pablo sufriera, y mucho menos que ellos pudieran perder a Pablo como apóstol. En su tristeza, entonces, su conclusión es proteger a Pablo. En su tristeza, ellos entienden que la razón de la revelación no es advertir a Pablo para que Pablo se prepare para lo que viene, sino advertir a Pablo para que Pablo no pase por lo que iba a pasar. Eso es como nosotros pensamos, y eso altera la manera como yo oigo la voz de Dios. Cuando tu mente está ansiosa, cuando tu mente está triste, yo le puedo decir hasta por experiencia personal, cuando tu mente está desenfocada, ese no es el tiempo de determinar y discernir la voluntad de Dios. Eso es como un ejercicio en vano. Estos discípulos están tristes, no estaban en su mejor capacidad. Pablo le dice en un momento dado, me están rompiendo el corazón, me están quebrando el corazón por la manera que están llorando. La congoja que ellos estaban experimentando lo llevan a una conclusión completamente diferente a la conclusión a la que Pablo había llegado. De esa misma manera nosotros podemos decir que si mi mente está desorganizada, porque mis prioridades están desorganizadas, es muy difícil determinar la voluntad de Dios en un momento dado en la que yo le estoy buscando. Y si hay algo que es frecuente en los hijos de Dios es que sus prioridades no están en orden. De manera que si yo quiero poder determinar con menor dificultad, no quiero decir con mayor facilidad porque es que no es tan fácil, pero con menor dificultad, la voluntad de Dios, lo primero que yo necesito es organizar las prioridades de mi vida. Y entonces yo podré hacer algo mucho mejor. Hermano, Dios está interesado en revelar su voluntad. Y la razón por la que Dios está interesado en revelar su voluntad es porque Dios está interesado en que yo le obedezca. ¿Y cómo yo voy a obedecer si no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es como que Dios quiere
que yo le obedezca y llegue a ser pastor, pero él no tiene forma de revelármelo. Entonces, ¿cómo obedezco? De manera que Dios es el primero en estar interesado en revelarme en qué camino yo debo ir. Escucha cómo el salmista lo dice en el Salmo 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré. Esto es singular, esto es personal, individual. Yo te haré, no yo les haré saber como congregación o como nación de Israel, no. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en todos ustedes. No, con mis ojos puestos en ti. Wow. Aquí hay tres expresiones claves. Haré saber, ¿a quién? A ti. Te enseñaré, ¿a quién? A ti. Aconsejaré, ¿a quién? A ti. De manera que de alguna forma el Espíritu de Dios que mora en nosotros crea estos, lo que llaman en inglés promptings, que crea estos impulsos, crea esta iluminación del entendimiento. Combina eso con la palabra de Dios y me guía para que yo pueda discernir la voluntad de Dios en la medida en que yo voy viviendo la vida que Él me ha dado, para que yo pueda vivir esa voluntad. La pregunta es, ¿cómo Dios hace esa revelación? ¿De una manera mística o lo hace de una manera práctica? Nosotros no debiéramos estar esperando que Dios me revele su voluntad vía sueños y visiones, aunque Dios haya hecho eso en el pasado y aun si Dios decide soberanamente hacerlo en alguna ocasión. Esa no es la manera como yo debo esperar que Dios me va a revelar su voluntad. Nosotros tenemos el Espíritu, tenemos la palabra. Dios crea estos impulsos internos. Dios me da iluminación. Dios me abre puertas. Dios me cierra puertas. Dios crea circunstancias. Pablo entiende que debe ir a Jerusalén. Agapo y su grupo entiende que no debe ir. Los discípulos de Tiro creen que Pablo no debe ir. La pregunta es, ¿y entonces qué hace Pablo? Yo quiero, en el tiempo que me queda, compartir varios principios de cómo discernir esa voz de Dios con relación, en este caso, y la vida de Pablo. Número 1, la voz de Dios es consistente con el propósito de mi vida. Ok, déjame entonces tomar a Pablo. La voz de Dios es consistente con el propósito de mi vida, no la vida tuya, no el propósito mío. Dios le dice a Pablo, en cada ciudad, en Jerusalén, te esperan cadenas y aflicciones. ¿Son esas cadenas y aflicciones consistentes con el propósito de Dios para Pablo? Número 2, la voz de Dios no es solamente consistente y ahora yo lo voy a ilustrar, con el propósito para mi vida, sino con mi llamado, el llamado que Dios me hace. Déjame ilustrar esto. Cuando Pablo fue convertido, tumbado, ¿verdad?, al suelo, él queda ciego y Dios le envía un discípulo de nombre Ananías para que le imponga la mano, ore por él y Pablo recobre la vista. Dios le dice a Ananías que Pablo es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo, tú vas a llevar mi evangelio a reyes, a gentiles y a los hijos de Israel. ¿Para dónde que Pablo quiere ir? Para Jerusalén. ¿Cuándo él quiere llegar? Para la fiesta de Pentecostés. ¿Va a haber muchos judíos en Pentecostés? En buen cibaeño, Baiza. Mucha gente. Pablo quiere contar lo que Dios ha estado haciendo. La última vez que Pablo estuvo en Jerusalén, hace como 5 años. Es tiempo de regresar. Y es tiempo de regresar para Pentecostés. Es tiempo en Pentecostés. Pablo sabe cómo comenzó todo. Comenzó en un Pentecostés, cuando había mucha gente de diferentes lugares donde se compartió la palabra y se esparció el evangelio. A partir de ahí, Pablo quiere llegar ahí, de manera que cuando Dios le dice a Pablo que va a Jerusalén
y que debe ir o lo guía para que vaya, y Pablo quiere llegar a Pentecostés, eso era consistente con su llamado de presentar la palabra de Dios a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Si tú eres capaz de determinar a qué te llamó Dios, te será mucho más fácil discernir la voz de Dios y separarla de otras voces. En mi caso, cuando me quedó claro que Dios me estaba llamando a pastorear, el simple hecho de entender eso que estaba aquí todavía, ya me hizo mucho más fácil discernir. Todavía no era pastor, pero ya yo entendía que ese era el llamado. Y yo estaba aquí. Me hizo mucho más fácil discernir la voz de Dios, por así decirlo, entre este punto y este otro punto, porque ese es mi llamado. Entonces las otras voces que me querían dirigir en otra dirección no podían ser la voz de Dios. Y yo tenía claro que no solamente Dios me estaba llamando a ser pastor, sino que me estaba llamando a ser pastor en la República Dominicana. Y cuando mi propia iglesia me ofreció quedarme allá como pastor, yo sabía que esa no era la voz de Dios, porque yo tenía claro cuál era mi llamado. El llamado de Dios determina tu camino, el llamado de Dios determina tu sendero. Y Dios no tiene el hábito de cambiarte tu llamado por las dificultades del camino. O sea, hay algo que yo he aprendido de la Biblia, es que Dios te hace un llamado y oye, en el camino te pueden crucificar, pero Él no va a cambiar el llamado. Dios no está en el hábito de cambiar de llamado por las dificultades. El llamado de Dios no está libre de dificultades. Las cadenas y aflicciones a las que Pablo estaba siendo llamado forman parte de su llamado. Yo decía también que la voz de Dios es consistente con sus propósitos. Cuando Ananías recibe la revelación de Dios para que hable con Pablo, y probablemente instruyó a Pablo en ese sentido, no solamente le dijo que Pablo era un instrumento para llevar su verdad, su evangelio delante de reyes, de gentiles y de los hijos de Israel, sino que oye más que le dice: yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Te imaginas que el día de tu conversión Dios te diga: bienvenido al reino de los cielos? Noticia número 1. Noticia número 2. Te voy a enseñar cuánto padecerá por causa de mi nombre. Tú casi quieres echarte para atrás y cerrar la puerta otra vez. De manera que las cadenas y aflicciones de que a Pablo le hablaron era consistente con lo que él oyó el día de su llamado. Tú vas a saber cuánto debe padecer por mi nombre. Por tanto, los discípulos, Agabo y los demás, que quizás no estaban al tanto de esa revelación, quizás no podían entender también como Pablo que la voz de Dios realmente estaba en Jerusalén, porque eso le habían dicho ya de antemano, que parte de su vida iba a consistir en eso. En tercer lugar, la voz de Dios es consistente con su palabra. Pablo conocía la palabra de Dios. Claro que conocía la palabra de Dios. Tenía que haber conocido los evangelios, aunque él no caminó con Cristo, pero para esa época han pasado 20, 25 años. Él ha tenido contacto con Pedro, con Jacobo, con los líderes. Él tenía que conocer la historia. Y Pablo sabía que lo que a él estaba pasando fue exactamente lo que le pasó al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él va para Jerusalén y que Él va a sufrir mucho en manos de las autoridades. ¿Recuerdan esa parte, verdad? Tú sabes lo que pasó. Que su discípulo Pedro, el sanguíneo, impetuoso, se detuvo y le dice: Señor, que eso jamás te acontezca. No vayas. Y Jesús dice: es para Jerusalén que tengo que ir. Pablo sabe que eso que él está pasando ahora le pasó al Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Pedro no lo hizo
de mala gana. Pedro amaba al Señor de alguna manera, lo llegó a amar aún más después, pero Pedro amaba al Señor. Pedro no quería que el Señor sufriera, Pedro no quería que el Señor muriera, y le está diciendo, Señor, no vayas, ahí sabrá Dios lo que te va a acontecer. Hay una tendencia a nosotros simpatizar con el otro. Y de esa misma manera hay una tendencia natural en nosotros en pensar que si la voluntad de Dios involucra dolor y sufrimiento, esa probablemente no es la voluntad de Dios. No, yo se lo dije, mira lo que pasó. Se lo dije por estar desobediente, por terco, exactamente. Porque esa es nuestra conclusión. Y los discípulos están concluyendo eso por lo que yo acabo de explicar. Es mi apreciación que más frecuentemente que no, la voluntad de Dios implica dolor y sufrimiento. Y tú pudieras decir, pero ¿por qué? O sea, no es que Dios nos ama tanto. Es porque el propósito número 1 declarado en la palabra que Dios tiene conmigo es la formación de la imagen de su Hijo en mí. Y no hay nada como el dolor y el sufrimiento y el desierto y la carencia y la deficiencia para formar dicha imagen. Oswald Sanders lo dice de esta manera, o lo dijo de esta manera. Elegir sufrir por sufrir implica que hay algo errado. Yo lo voy a parafrasear y voy a decir, elegir sufrir por sufrir implica que hay algo que está turururu. Elegir la voluntad de Dios, aun si implica sufrir, es una cosa muy diferente. No es elegir sufrir por sufrir, es elegir la voluntad de Dios, aun si implica sufrir. Ningún santo, en su sano juicio, dice Sanders, eligió sufrir. Si ellos no dijeron, yo elijo en el día de hoy sufrir cadenas y aflicciones. No. Escucha. Ellos más bien eligieron la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús, independientemente de que esto involucrara sufrir o no. Hermano, nuestro contentamiento, lo sabemos, no es lo que determina la voluntad de Dios. Si estoy contento, no es la indicación de que es la voluntad de Dios. A José lo vendieron como, sus hermanos lo vendieron como esclavo, sus propios hermanos. Y estuvo preso y pasó dificultades en medio de la voluntad de Dios para salvar a la nación de Israel. El contentamiento no fue lo que determinó que Moisés tuviera 40 años en el desierto liderando este pueblo. El contentamiento no fue lo que determinó que Jesús fuera a la cruz, por el gozo puesto delante de él, pero no era algo que él todavía estaba viviendo, ni lo fue tampoco para el apóstol Pablo. Pastor, entonces, ¿qué es lo que determina el llamado de Dios para mí, para mi vida? Bueno, yo pudiera decirlo de una manera sencilla y como un argumento circular. El llamado de Dios para tu vida lo determina el llamado de Dios. Tú podrías decir, bueno, me dejaste en el mismo sitio. Pero yo quisiera decirlo de otra manera. El llamado de Dios para tu vida es un sentido de propósito, de que lo que haces de una manera directa o indirecta contribuye a impactar el reino de los cielos aquí en la tierra. El llamado de Dios es un sentido de propósito, que tú sabes que lo que tú haces de una manera directa, pero a veces indirecta, porque cada uno de nosotros tiene diferentes andares, contribuye a impactar el reino de los cielos en la tierra. Dios no me dejó aquí, si soy su hijo, para ninguna otra razón que no sea impactar el reino de Dios aquí en la tierra. Los discípulos de Pablo, de los que estamos hablando aquí en Cesarea, parecían o creían conocer cuál era la voluntad de Dios para Pablo, que no fuera. ¿No te has fijado que es nuestra tendencia, con frecuencia, a frecuentemente determinar más rápidamente cuál es la voluntad de Dios para el otro que para mí? Yo converso contigo una hora y te digo, bueno, yo lo que creo que Dios te está enseñando, te está diciendo,
Y luego para mí, yo tengo que pasarme un mes y todavía no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Los discípulos de Pablo parecían creer que conocían la voluntad de Dios para Pablo. Cuando de la voluntad de Dios se trata, tenemos que irnos al paso, porque esto es un reloj. Usted sabe que el reloj de nosotros tiene 24 horas. El reloj del Señor es la eternidad. Oye, es una aguja que da vuelta y nunca llega. Entonces tenemos que irnos al paso. La voluntad de Dios es compleja, porque Dios no hace las cosas conforme a como yo imagino debieran ser. Los discípulos le estaban rogando a Pablo de una manera emotiva, que no fuera. Y tanto insistieron que Pablo dice en el versículo 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Acabo, está bien, me van a atar, pero tú sabes que yo estoy dispuesto a ser atado y hasta morir por el Señor Jesús. No sigan llorando y quebrantándome, están casi como impidiendo que yo haga aquello para lo cual Dios me llamó. Pero su tristeza misma le impedía ver con claridad lo que Pablo estaba viendo. Y yo lo entiendo, yo creo que nosotros fuéramos similar. Eso fue cierto de los discípulos de Pablo y yo creo que sería cierto de nosotros también. Versículo 14. Como no se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Eso fue lo mejor que pudieron haber hecho. Hablamos con Pablo, lloramos con Pablo, le rogamos, le dijimos que fue por el Espíritu. Pablo dice que él tiene otra conclusión con relación a lo que el Espíritu revela. Vamos a callarnos y que se haga la voluntad de Dios. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Finalmente Pablo se despide de ellos y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Pablo está dispuesto a ir a Jerusalén, no es solamente porque el Espíritu le ha revelado que sí, que él tiene que ir y que le esperan cadenas y aflicciones. Porque el Espíritu pudo haberle revelado eso y al escuchar a Agabo y a las profetisas y a Lucas, y pudo haber dicho, bueno, quizá yo me equivoqué. Pablo estuvo dispuesto a llegar hasta Jerusalén porque él confiaba en la voluntad de Dios, que es buena, lo que implica que procura tu bien. Pablo confiaba en la voluntad de Dios, que es agradable, lo que implica que si eres sumiso a su voluntad, en medio de ella tú vas a experimentar gozo. Dios no nos llama a vivir su voluntad para que yo viva en ansiedad, sino en gozo. Pablo fue a Jerusalén porque sabía que la voluntad de Dios es perfecta, que no hay una mejor voluntad que la de Dios y que la voluntad nuestra muchas veces nos parece mejor hasta que comenzamos a vivir la consecuencia de haber vivido nuestra voluntad. Pablo fue a Jerusalén confiado porque sabe que la voluntad de Dios es soberana. En otras palabras, nadie la puede cambiar, nadie la ha cambiado. Su propio hijo dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Es una voluntad soberana. Y al ser soberana es una voluntad que controla todas las cosas. Controla las cadenas que le esperaban, controla las aflicciones que le esperaban, controla la multitud judía que le esperaba. Pablo sabía también que la voluntad de Dios es santa y por tanto no hay maldad en la voluntad de Dios. No importa cuán difícil me resulte, no hay maldad. Pablo llega a Jerusalén y se fue a Jerusalén porque él entendía que la voluntad de Dios es justa. Es justa aunque yo tenga que pasar por injusticia. Lo que a Cristo le ocurre en la cruz no fue justo para él porque él era inocente.
pero no fue un acto de injusticia en el sentido de que Dios llevó a cabo su justicia sobre los hombros de Jesús para que luego nosotros pudiéramos llegar a ser fruto de justicia. Y Pablo conocía, hoy la conoce todavía mejor, que así es la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios de esa manera, confía en el carácter de Dios de esa manera, a la hora que Dios te hace revelaciones como la que le hizo a Pablo de cadenas y aflicciones y Jerusalén, no te echa para atrás porque tú sabes en quién tú has creído. Tú sabes que aquel que completó la buena obra será fiel en completarla, que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Porque tú sabes que ese Señor que te envía, no solamente te envía, sino que ya ha estado a donde te está enviando, ha regresado y ahora está caminando contigo para llegar contigo. Y tú sabes que Dios está por ti y no contra ti. Pero para eso tú tienes que poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, mejor todavía. Lo peor que me puede pasar es lo mejor que me puede ocurrir. Lo peor es la muerte de este lado de la eternidad, y lo mejor que me puede pasar es que me encuentre con mi Cristo de aquel lado de la eternidad. Cuando tú puedes vivir de esa manera, tú puedes ir a Jerusalén, tú puedes ir a los confines de la tierra, no importa lo que te espere, no importa quién sea tu enemigo, tú descansa y espera en Dios. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.